Pero bueno, nos acompaña acá Ricardo Lombana en el set de Cuarto Poder. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Y hay mucho de qué hablar. Contento de estar con ustedes. Por el tema de los medicamentos, y creo que hay que seguir hablando del tema de los medicamentos. Creo que por ahí hay que empezar. Por ahí hay que arrancar. Oye, pero ya Ricardo ya tiene partido político formalmente constituido. Correcto. ¿Sí? Ya tenemos partido. Bueno. El jueves vamos al Tribunal Electoral a buscar la resolución que finalmente Lo acredita formaliza como partido. el último de los últimos pasos, el día jueves. Así que ya estamos... Después de ahí ya, no hay nada que Después de más ahí, con respecto a la formalización del partido, no. Después de ahí, a seguir trabajando en todos los otros frentes, la selección de nuestros candidatos, la organización interna del partido en los corregimientos, en los barrios y en los distritos, la instalación de todos los equipos de trabajo para la preparación del Plan País y la propuesta hacia el 2024 y los recorridos que seguimos haciendo, como ustedes han visto pues en nuestras redes sociales y en nuestras publicaciones. Medicamentos, entonces. Bueno, estuvimos esta mañana un rato analizando el tema y la verdad un poco indignado con el anuncio, porque primero considero que es un anuncio que se hace bajo presión. Bajo presión me refiero a que solamente porque salió el gobierno de Costa Rica a hacer un anuncio, veo a este gobierno corriendo para hacer un anuncio de algo que tiene poca novedad. Esta mesa, recordemos que se instala en febrero. El gobierno nacional instala una mesa en febrero para atender de manera urgente y le pido que revisemos cuando se instaló la mesa qué fue lo que publicaron. Era para atender el desabastecimiento y el problema de los altos precios de los medicamentos. Con lo anunciado ayer, Flora, Tenógenes y Guido, y querida audiencia, no se resuelve ni el problema del desabastecimiento ni el problema de los altos precios. Lo único que se está haciendo es que antes del anuncio o antes de la instalación de este programa, todos los medicamentos que no existían o que no había abastecimiento se compraban por trámite usual. ¿Qué significa trámite usual? Que la Caja de Seguro Social le compra directamente a la farmacia a precio de farmacia. Muchas veces con sobreprecio para la Caja de Seguro Social. Igual que para el ciudadano. Ahora se le va a seguir pagando la Caja de Seguro Social directamente a las farmacias al mismo precio que se pagaba por trámite usual, pero con el engaño de que ahora la población va a tener supuestamente el acceso al medicamento. Para mí esto es una burla. ¿Por qué es una burla? Porque no se resuelve el problema, porque se le pone un parche a una situación que tiene solución. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué no anuncian lo que anunció Costa Rica, que es lo que nosotros hemos estado proponiendo? ¿Cuál es el problema o cuál es el miedo a autorizar la importación paralela y la competencia de medicamentos? Ya aprobados. Ya aprobado por el FDA en los Estados Unidos o por el equivalente europeo. Esa medida inmediatamente sí tiene un impacto en los precios que paga el Estado por los medicamentos. Número uno. Número dos, la ley de medicamentos establece la figura de las farmacias comunitarias. Y en el plan de gobierno del señor Laurentino Cortizo se prometieron las farmacias comunitarias. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se instalan las farmacias comunitarias precisamente para distribuir y para suministrar medicamentos o a bajo costo o de manera gratuita como lo prometieron en campaña? Tercero, todos los países de Centroamérica han utilizado el mecanismo de compras conjuntas, de Comisca o algunos otros medicamentos, algunos otros mecanismos. Y con las compras conjuntas se ha logrado obtener medicamentos a precios mucho más beneficiosos para el Estado. Ah, pero no. Todo menos tocar el monopolio. Está bien que la ciudadanía tenga acceso a los medicamentos, eso está bien, pero ¿a costo de qué? ¿Por qué tenemos que cargar todos los panameños, que supuestamente no hay plata, aunque la rectora de la UNACHI sí tiene plata y hay plata para otras cosas? Aquí hay plata para todo menos para lo que debe porque hacerse. El gobierno PRD tiene plata para cualquier cosa que no sea importante para este país y para los panameños. Eso sí resuelve el problema. Ayer anunciaron algo que para mí le pone un parche a la situación. Y ojalá cumplan, por lo menos con lo anunciado, de que haya acceso a medicamentos. Pero muchos han prometido y nadie ha cumplido, Ricardo. Es como... Y no estoy hablando de este gobierno, sino el anterior y el anterior y el anterior. Llévalo así ad infinitum. Al final seguimos pagando medicamentos los más caros de la región. Ahora,
en el año 2017, mediante un decreto del Ministerio de Salud, del decreto 58, se estableció una parte de lo que hizo Costa Rica, que era que la homologación dada por otras agencias de medicamentos y de drogas de otros países servía como homologación en Panamá, pero no se eliminaron todos los trámites. Entonces a lo mejor por eso es que no ha funcionado y por ahí es que se ha debido revisar, pero como tenemos esa alergia de lo que hizo un gobierno anterior, eso ni lo miro, sino que lo desecho de antemano, entonces ahí está que las respuestas terminan siendo insuficientes. Todas las respuestas han sido insuficientes, Sí, si no, por eso tenemos el problema. Y yo me pregunto, ¿para quién gobierna este gobierno? Nosotros hemos presentado propuestas desde la pandemia, desde la campaña, incluso ahora, el día de la convención, reiteramos nuestra propuesta sobre el tema de importación de medicamentos y de acceso a medicamentos a bajo costo, pero parece que es más importante seguir respondiendo a grupos que resolverle los problemas a los panameños. Como bien dice Guido, no están inventando la rueda, están simplemente tal vez reciclando un proyecto que ya se había implementado anteriormente, y no hemos hablado de la tecnología y de los softwares. O sea, estamos cargando y vamos a cargar todos los panameños con altos costos nuevamente y con nuestros recursos la ineficiencia y la ineficacia de la Caja de Seguro Social en su procedimiento de compra. Eso es lo que hay que arreglar y eso es lo que debe atender tanto la Administración de la Caja de Seguro Social, tanto la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, pero reorientan la decisión hacia lo más fácil, hacia lo que es un parche y a lo que es una medida que yo considero altamente populista y con alto costo para todos los panameños. Mira, alguien me pregunta aquí, Ricardo, que por favor te haga la pregunta. Hola Flor, pregúntale si él va a rechazar las donaciones de los oligopolios y monopolios farmacéuticos que compran voluntades políticas en el periodo electoral. Nosotros hemos implementado reglas muy claras para las donaciones y nosotros tenemos límites en los montos y fuimos en la campaña anterior y seremos en esta el único que rinde cuentas o el movimiento o la candidatura que rinde cuentas de las donaciones recibidas y de en qué se utilizaron los fondos. Para mí, con esas reglas que nosotros hemos implementado, está bastante controlado el acceso de dinero que quiera comprar voluntades, tanto en los montos como de parte de quien viene. No, pero también se enquistan en las campañas todos los distribuidores de farmacéuticas y de medicinas, porque tú lo ves presente en todos los gobiernos. Sí, siempre. Por eso no se mueve nada en contra de ese sector. Esa es la realidad. Eso es lo que nos está afectando. Bueno, ¿tienes asesores de ese grupo? No, te pregunto directamente, ¿no? Ahí yo quiero conectar esto con la realidad de lo que nosotros hacemos. Cuando la gente dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo van a hacer para cambiar esta realidad? Bueno, lo primero es inscribir un partido sin una chequera. Para mí hubiese sido muy fácil ir donde esos grupos y decirles necesito tanta plata para poder inscribir un partido. ¿Llegaron donde ti? ¿Se acercaron a algún Por supuesto. Sí. La parte difícil es inscribir el partido sin esos recursos. Claro. Sin clientelismo y sin ser financiados por esas chequeras. Así se construye política que luego no esté comprometida cuando llegas al gobierno. Si tú quieres responder a intereses particulares, tú te dejas financiar solo por intereses particulares con montos que comprometen tu voluntad cuando seas gobierno. Si quieres ¿Se gobernar, les puede aceptar, pero poco monto? Por supuesto, si en la campaña pasada tienes un tope. Nosotros recibimos donaciones del sector privado. Eso no es un problema. Claro. El problema son los montos y el problema es la pedida de favores. Claro. El que da un cheque o viene con un cheque al Movimiento Otro Camino, aunque cumpla nuestras reglas, y dice que eso es a cambio o que quiere que ese cheque sea a cambio de algo. Es que una cosa es ayudar y otra cosa es Y invertir. hemos rechazado donaciones. Una cosa es ayudar y otra cosa es hemos invertir. devuelto donaciones. ¿Por qué? Mira, Ricardo, cuando se hacen este tipo de solicitudes. ¿a quién le han devuelto donaciones? Bueno, ahí está en el registro. En la campaña pasada, nosotros devolvimos donaciones al Tribunal Electoral de personas que no pasaron nuestro filtro. Ahí está la información O sea, pública. para Otro Camino, la ayuda es hasta $10,000, creo, ¿verdad? En la campaña anterior fue hasta $10,000. Obviamente, en la próxima campaña los límites tal vez cambiarán un poco, aumentarán un poco, porque ya no solo se trata de financiar una campaña presidencial. Por el costo de la vida. Ahora tenemos, no por el costo de la vida, Flor, sino porque ahora tenemos candidatos a todos los cargos. No, claro. Ahora claro, hay claro. que promover una campaña, y recuerda que el Movimiento Otro Camino es un partido nuevo que no tiene acceso a subsidio electoral.
hemos creado un partido para competir más o menos en igualdad de condiciones, pero nosotros no recibimos subsidio y estamos armando una organización nacional sin subsidio electoral. Yo creo que Entonces, se debe entender por qué no recibe subsidio. porque el subsidio solo se recibe cuando venga el periodo de campaña, es decir, en los 3 meses antes de la elección del 5 de mayo de 2024, y basado en una fórmula que ya está hecha y en un monto que ya se calculó. A nosotros nos van a tocar como 25 centavos Por voto. en el periodo no, antes de la elección. Antes. Evidentemente eso no sirve para competir o no te crea una igualdad de condiciones. Oye, ahora, Pregunta un televidente aquí. Pero yo quiero, Sí. pues quiero responder las preguntas también, pero es importante también hablar de lo que este gobierno está haciendo. Yo no quiero dejar de mencionar también el tema de los incentivos o de los créditos fiscales para el turismo, que lo hablamos en el noticiero también, porque esto viene de la mano. O sea, ¿quieres resolver supuestamente un problema de medicamentos, pero no tocas los monopolios, ¿no? Y sigues pagando el alto precio por medicamentos y disfrazas una solución que es engañosa? En el tema de los incentivos, se aprueba una ley, se sanciona una ley por parte del presidente de la República, inconsulta. ¿Quién ha dicho que es inconsulta? El propio gremio del sector turístico ha dicho que es inconsulta. La propia Cámara de Comercio ha dicho que es inconsulta. Que aprueba créditos fiscales para proyectos que no están dentro de... Aquí se invirtió en un plan maestro para el turismo. Sí, no están dentro del área. Se trabajó por años en un consenso para una hoja de ruta en materia de turismo. Resulta que esta ley permite el desarrollo fuera o la aprobación de créditos fiscales a proyectos fuera de estas 8 áreas de desarrollo turístico. Además de eso, los sacrificios fiscales que pueda hacer el gobierno con esta nueva legislación, o que pueda hacer el Estado, perdón, pueden alcanzar más de 2.000 millones de dólares al final del camino. Y yo me pregunto, ¿es necesario hoy incentivar de una manera tan exagerada la construcción de infraestructura cuando tenemos más del 50% de desocupación de la infraestructura hotelera actual? ¿Por qué no se agarra, al menos parcialmente, ese sacrificio fiscal y se pone al servicio del micro, pequeño y mediano empresario del sector turístico, que tanto le está pidiendo a través de un programa de créditos accesibles, créditos blandos, fondos no reembolsables, y no solo para el sector turismo, sino otros sectores? Y finalmente, para cerrar tal vez este argumento, es al mismo tiempo que se está aprobando o se aprueban este tipo de medidas que son para grupos y no para la población en general, que es la que está fregada, no hay plata o supuestamente no hay plata para el congelamiento del precio o del impuesto del combustible, que lo están exigiendo los productores y muchos otros panameños. Suspenden actividades en el sector educativo para contención del gasto. No hay fondos para el suministro de agua potable, para arreglar los caminos de producción y tantas otras cosas que la población está recomendando. El gobierno, para mí, completamente desenfocado. Bueno, hay dos preguntas, hay dos personas que Venga. quieren hacer preguntas. Una es sobre este tema, por eso aprovecho y la pregunto primero. Dice, se ve que él ha hecho su tarea, pero por favor pregúntale si él tiene conocimiento del rol del yerno del presidente en la ATP. 2, si conoce el proyecto de 1.600 habitaciones en un hotel de Bacamonte. 3, si el proyecto de 80 millones de dólares en Atalaya. Sobre el proyecto de 80 millones de dólares en Atalaya. Yo estuve con mi equipo de trabajo del Movimiento Otro Camino revisando preliminarmente los listados de los proyectos Aprobado. que se van a beneficiar de los incentivos. No tenemos toda la información todavía, pero te puedo decir que dentro de los proyectos hay uno de más de 1.000 habitaciones en Bacamonte. En Bacamonte. Hay otro de 900 habitaciones en la región del norte de Veraguas. Exactamente no recuerdo la ubicación exacta, pero un lugar donde prácticamente no hay acceso. Hay otro, como mencionas, en Atalaya, de 80 millones de dólares. Y cuando uno empieza a ver el listado, uno empieza a preguntarse si esto realmente es un proyecto para incentivar el turismo o esto es realmente un proyecto de tipo inmobiliario, o que tiene que ver... Porque con eso no bienes. quedó claro ni en el proyecto inicial ni en el final. ¿Y por qué ese punto. ¿Pero por qué no se consultó?
¿Por qué si el sector, o gran parte del sector está diciendo que quiere que se consulte el tema para que haya una mejor ley y que realmente se incentive, ¿por qué no? ¿Por qué no hay un interés o por qué no hubo un interés de realmente consultar? O sea, ahí el esto? porcentaje no era lo único que tenía que cambiar, ahí tenía que cambiar el concepto realmente. Y los requisitos. Se le preguntó al MEF si existía un estudio No hay. de sustento financiero. ¿Qué dijo el MEF? No. Pregúntenle a la Autoridad de Turismo de Panamá o al Ministerio de Turismo. Y cuando le preguntaron a la Autoridad del Turismo... Gracias. ¿Qué dijo el señor Iván Esquilce? Ese es un proyecto del diputado Raúl Pineda. Cuando se le preguntó al señor Esquilce, que era el que tenía que responder según el MEF, dijo, ese es un proyecto del diputado. Pero por eso la pregunta es el rol del yerno del presidente. Bueno, yo no sé cuál es el rol del yerno del presidente en esto, honestamente no lo conozco. No, en la ATP. No lo conozco. O sea, no conozco cuál es el rol. La pregunta va orientada en función de la influencia que pueda tener el yerno del presidente. El ATP. Es como el coministro, me comentan acá. Esa es la intención de la pregunta. O sea, son esas influencias desde la perspectiva del televidente que pudiesen estar haciendo daño. La pregunta del millón es, ¿cómo tú sancionas como presidente de la República un proyecto de ley que podría alcanzar sacrificios fiscales por más de 2.000 millones de dólares y el MEF dice que no conozco? Y la ATP menos. Y la ATP dice no conozco. Sí, exactamente. Aquí está pasando algo que no huele muy bien y volvemos al tema. Y yo creo que va a terminar ojalá peor. Esos sacrificios... No, ojo, que después los beneficiarios de esos incentivos fiscales se pueden voltear y pueden vender esos incentivos fiscales. Y esas transacciones que se den tampoco les son cuesta. Privadas. Claro, tal vez no las conoceremos, pero eso ya es ir más allá. Okay. Estoy preocupado por un gobierno que está despilfarrando dinero en esto, nombrando botellas, dándole dinero a la rectora de la UNACHI para que haga cualquier cosa que quiera hacer, nombrando convencionales del PRD en el gobierno nacional, mientras miles, para no decir millones de panameños se están comiendo un cable y no tienen ningún tipo de apoyo ni incentivo para emprender. ¿Para quién gobierna esta gente? La otra pregunta, Ricardo, que hace un televidente es, pregúntale por favor si él ya hubiera eliminado el bono solidario o no. No creo que lo hubiera eliminado todavía, pero creo que un gobierno responsable debería, paralelamente al mantenimiento del bono, generar empleos. Es muy fácil patear la pelota del bono solidario para tapar tu incapacidad de generar empleos. Me parece irresponsable solamente extender el bono solidario sin el plan de reactivación, sin el plan de generación de empleo. Y lo hemos propuesto. Señor presidente, levante el estado de emergencia ya, que es la primera medida que se necesita para atender la crisis que hoy existe, que es económica y de empleo. ¿Por qué no querrán levantar el estado de emergencia? Y además le tocaría rendir cuentas. Porque tienen que rendir cuentas sobre los miles de millones aparte que han en el despilfarrado durante la Ricardo, pandemia. en el bono solidario hay una inconsistencia dramática también, porque por un lado las cifras de la Contraloría indican que el desempleo se ha reducido. Sí, pero... Ya vamos en 9.9%, pero el bono solidario está del mismo nivel que cuando era el 20%. Entonces, está cubriendo el bono solidario a más de 300.000, 400.000 personas, mientras hay 187.000 desempleados. El error del titular fue de la Contraloría fue ese, reducción del desempleo a 9.9%, pero es que nadie está pensando que es 9.9% de desempleo, es un montón. Bueno, o sea, es un número pero entonces no están alineados. Nos volvemos a la falta de alineamiento en las instituciones del Estado. Exacto. Oye, volviendo a... Ese 9.9% puedes resumir en todo caso la gestión del gobierno de Cortizo y no se dieron cuenta de eso. Un gobierno que cumple 3 años esta semana, por cierto. Bueno, volviendo al tema de otro camino, que es importante, y en relación con las donaciones, ¿cómo van a hacer para evitar que los candidatos ahora, no el partido como tal, sino los candidatos reciban fondos, digámoslo así, no deseados? Porque ya ha ocurrido en otros partidos, ¿no? Y no voy a mencionar los nombres, pero son de público conocimiento de personas de otros partidos que incluso están en cargos de elección popular que fueron financiados por bandas de narcotraficantes o vinculadas al narcotráfico. Lastimosamente eso es parte de lo que ha dañado nuestra política, la introducción del dinero sucio al financiamiento de campañas no solo presidenciales, sino a otros cargos de elección popular. Me baso primero, Guido, en lo que hemos hecho hasta ahora. El partido se ha construido inscribiendo adherentes por convicción al movimiento.
y no recorriendo el país diciendo quién quiere ser candidato, y el que quiera ser candidato, con tal de que me inscriba a 2.000 o 5.000 personas, puede ser candidato y punto. Cuando tú abres el partido y solamente haces un llamado al que quiera ser candidato, que yo tuve por lo menos 30 o 40 ofrecimientos de ese tipo. Hay gente que se dedica solo a eso. Se acerca al partido y te dice, te tengo 5.000 personas para inscribirte, pero me tienes que garantizar que yo voy a ser candidato a representante de corregimiento de X sector. Uno podría decir fácilmente, ¿sabe qué? Yo necesito 5.000 adherentes más. Venga, y usted es el candidato. Y de la noche a la mañana tienes a un candidato que no conoces y que no representa ni está casado con los postulados y la convicción y la visión del partido, y a 5.000 personas que no sabes quiénes son y que tampoco están en el partido por convicción o porque creen en el proyecto, sino simplemente por estar detrás de este representante de corregimiento que no sabemos a quién representa. Esa forma de construir partido para mí es la principal respuesta. Ricardo, tenemos que ir a cambio, pero antes quiero hacerte una última pregunta rapidita a un televidente. Dice, pregúntale por favor qué le parece a Armando Fuentes como candidato para magistrado de la Corte siendo director de ACEP. No tengo los elementos, honestamente. Creo que debo responder de manera franca, como siempre intento hacerlo. No tengo los elementos para poder evaluar al señor que menciona o a otros candidatos. Yo creo que tienen que ser candidatos que no tengan. Entiendo que es una persona que viene ya de un cargo. Sí. Bueno, yo administrador creo que de ACEP. lo más alejado que un magistrado esté de un gobierno o de un partido es lo más conveniente, porque la principal característica de un magistrado y un juez tiene que ser la imparcialidad y la independencia. ¿Dirías que este gobierno ha hecho bien la elección de magistrados que le ha tocado? Hasta ahora creo que el balance es positivo de las personas que se han postulado, sobre todo por el hecho de que tenemos ahora más mujeres en la Corte Suprema de Justicia, y creo que las mujeres que se han designado en la Corte Suprema de Justicia tienen los méritos. Ahora tienen otra oportunidad para hacer una buena designación, tanto en la Corte como en el Tribunal Electoral, donde hay que hacer una designación también. Bien, vamos a un cambio. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Nosotros vamos a un cambio, ya volvemos, no se vayan.